Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Con la playa llena, esta playa de la Reya, pues nos dirigimos a la sesión vespertina de este grupo A de la segunda división masculina de fútbol playa, en un partido que va a enfrentar a Bahía de Mazarrón con Barcelona Beach Soccer Club. Estamos viendo al cuarteto arbitral que está preparado ya para impartir justicia en un partido donde ambos equipos se juegan cosas. Lo primero, Barcelona Beach Soccer lógicamente se va a jugar el mantener la persecución sobre el club de fútbol Benidorm Folletes, y el Bahía de Mazarrón, que quiere precisamente acercarse a ese grupo que está comandando la tabla, formando por Benidorm Folletes y por Barcelona Beach Soccer Club, intentando poner algo de distancia sobre la Asociación Deportiva Torrejón, que jugará más tarde, y contra los Alcázares Fútbol Playa, que han jugado esta mañana y que han ganado de manera muy solvente por 2-10 a Alicante Sun. Unión Deportiva Collenense, que conseguía en el primer partido de la sesión matinal, consiguió la victoria por 8-5 contra Mazarrón Fútbol Base, consiguió los 3 primeros puntos en un partido muy completo de los mallorquines. Y ahí está también el último resultado: Rivas Jarama 2, Black Wolf Academy 9. Ha sido una mañana de muchísimos goles, 25, 36 goles en 3 partidos, que nos ha hecho disfrutar sin lugar a dudas de una matinal de fútbol playa sensacional. El colegiado del encuentro, que ya ha dispuesto todo para que empiece el partido, don Marcelo Ibáñez Juárez, que será el encargado de impartir justicia en este encuentro. Barcelona Beach Soccer, que formará con la camiseta con fondo amarillo y motivaciones rojas, y ese camiseta sensacional con una cruz roja en el pecho cayendo hasta el final de la camiseta, y fondo blanco para Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club. Los dos Beach Soccer Club que se enfrentan. Ahí está la bola que va a jugar Omar. La salida rápida, el toque a la frontal del área, no consigue el remate claro. El intento de disparo, no le salió nadie a Aarón Galindo, que pone el primero para Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club. Ya le costó ayer el enfrentamiento, el envite que tenía Barcelona Beach Soccer Club, uno de los favoritos, y aquí estamos como no salía Yusuf Al-Saker, porque tenía justo a la espalda un rival. No salía, al final se plantó muy cerca para batir por abajo a Omar Al-Falaikawi. La bola al perfil izquierdo, el remate que no llega a buen puerto, con las gradas completamente llenas viendo este partido, sin lugar a dudas, porque estando en Mazarrón hay apoyo masivo a Bahía de Mazarrón. Protestaba una falta el equipo de Beach Soccer, de Barcelona Beach Soccer Club. La bola que va a poner en juego Aarón Galindo para Raúl Ardil, el veterano guardameta, veterano en estas lides, guardameta de Bahía de Mazarrón. Juega la bola en corto, la bola a la mano, buscando la jugada hacia el costado. Encontraba el carril izquierdo, es Yusif el que intentaba salir desde atrás. Recoge el esférico Omar.
Omar que buscaba esa bola esquinada. El disparo que va a parar. El disparo que va a parar Raúl Ardiel. Ofreciéndose cerca en esa jugada Yusif. La salida para Mateusz Alexandre, que intenta proteger ahora la posesión de balón favorable a los barceloneses. Saliendo de esa zona Yusif nuevamente para Omar Al-Falaicawi. Bola arriba, consigue controlarla. Sale Raúl Ardiel, muy valiente. Raúl Ardiel, muy valiente a la jugada que intentaba por el interior. Estamos viendo que ha saltado al terreno de juego Diogo Alves, también por parte de Barcelona Beach Soccer Club. Se consiguió adelantar el disparo que saca Omar, cerrando Diogo Alves. Está la pelota en corto, tocando. Buscaban la presión. Es falta de saque. Es falta de saque del guardameta. De Barcelona Beach Soccer, que estamos viendo en este primer plano, que es Alexandre Maciel da Cruz, que ha saltado en detrimento del habitual titular, que es Omar Al-Falaicawi. Pues ocasión muy buena para intentar poner arena de por medio favorable a Bahía de Mazarrón. El balón que va a poner Juan Francisco. Juanfran. El disparo de Juanfran. Llega el segundo tanto de Bahía de Mazarrón. Disparo potentísimo buscando que le elevara alguna duna. El balón que iba por abajo. Y el golpeo tan potente que finalmente acaba sorprendiendo a Alexandre Maciel da Cruz, que ve cómo su equipo se pone 2 por abajo. El gol de Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club, cuando Yusif, que la compañía de Diogo Alves al otro costado, va a robar la Bahía de Mazarrón. Intenta tocarla hacia la banda. De momento partido sin muchos sobresaltos, salvo esa falta de saque que finalmente acabó aprovechando Juan Francisco Rodríguez. El disparo que le llega a Alexandre Maciel. El balón al costado. Mateusz Alexandre tocando. La presión de Bahía de Mazarrón al otro lado. El disparo después del sombrero sensacional. Balón que tendrá Juan Francisco Rodríguez. El balón arriba. Va a conseguir proteger ese saque. Lo consigue proteger Alexandre Maciel. Pase al costado para Mateusz Alexandre, jugando al centro con Yusif Diogo Alves. Hola para Alexandre Maciel da Cruz, buscando la pelota a la espalda. El toque de pecho de Diogo Alves, el cabezazo, el testarazo, con toda la intención, intentando sorprender al guardameta que estamos viendo en este primer plano con el capitán, con Raúl Ardiel. Pondrá la bola Mateusz Alexandre desde el costado diestro del ataque de Barcelona Beach Soccer Club, que se ha visto sorprendido en este inicio. La bola que no ha salido, finalmente sí. La bola para Mateusz Alexandre, jugando para Alexandre Maciel. Balón excesivamente largo a la posición de Diogo Alves. Raúl Ardiel. Al costado Diogo Ardiel. La
La elevación, el toque de cabeza, se puede quedar solo en una posición muy franca. La parada de Alexandre Maciel. Salta Diogo Alves. Se va a quedar corto Diogo Alves. El intento de vaselina de Juan Francisco Rodríguez, que no llega a buen puerto. Salta al terreno Antonio Vargas, precisamente por el dorsal número 17 de Bahía de Mazarrón. Alexandre Maciel tocando a la banda, el pase con el exterior que podía ser bueno, pero el bote no favoreció al jugador de Barcelona Beach Soccer, no favoreció al jugador de origen brasileño Mateus Alexandre. La bola atrás de Isaac García, tiene que jugarla para Urraldil. El balón arriba, toca a Diogo Alves. La calidad técnica del brasilero. El balón hacia atrás para Raúl Ardil. Raúl Ardil, que busca sorprender, pero el disparo se va a ir directamente por línea de manta y va a tener que jugarla desde ese costado. Fácil para Alexandre Maciel. No hay presión ahora de Bahía de Mazarrón. Avanza Alexandre Maciel tocando a la banda. El intento de pase para Takasuke Goto, el jugador nipón, que salta al terreno de juego. El balón que ahora intenta gobernar, templar mucho los ánimos. Bahía de Mazarrón, la jugada de estrategia, intentaba saltar con ese testarazo. Hacia el otro costado intentaba salir el jugador de Barcelona Beach Soccer. Toque que intentaba poner el jugador barcelonés, avisando de que no había posición para poder recoger el balón con las manos. La bola para Julián Taborda. Julián Taborda para Raúl Ardil. De costado a costado, Raúl Ardil, que recupera. Toca la pelota, la chilena, directamente a las manos de Alexandre Maciel, contestando al buen tono físico de Barcelona Beach Soccer. Bahía de Mazarrón con un primer periodo realmente muy serio. Se fue al suelo, consigue gobernar ese balón Diogo Alves, nadie le sale al paso, conseguía cortarla. Buena performance defensiva, se quejan de una posible falta, no la pita. Selda Juan Francisco Rodríguez el que la juegue. Ojo al carril central, se tropezó ligeramente y será saque de esquina favorable a Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club, pegando algún manguerazo que otro encargado de mantenimiento para darle un poco de temperatura un tanto más fresca a la arena. Intenta irse, es buena la jugada, forzó quizás un tanto la jugada individual. El recorte que es bueno. Marca Pedro Muñoz, que ayer ya dio sobradas muestras de calidad. Marcó Pedro Muñoz el tercero para Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club. Vemos el disparo que, beneficiado por esa duna, se alojó en el interior de la portería defendida por Alexandre Maciel. 0-3. Podemos decir que salta la sorpresa, pues tiene tiempo, es verdad que tiene tiempo para la remontada Barcelona Beach Soccer Club, pero partido mucho más que serio
mucho más que serio por parte del conjunto local. El despeje de Juan Francisco Rodríguez, la bola que se va a quedar dividida, toca de cabeza. Ahí está Diogo Alves, se va a ir Diogo Alves. El remate de Diogo Alves que terminaba. Ahí estaba Alexandre Maciel, que se dolía, el disparo que terminaba en gol, pero el colegiado que había pitado antes la jugada. La bola que va a poner en juego Alexandre Maciel. El disparo del guardameta que no coge puerta, se va por encima del travesaño cuando estamos a punto de llegar a los últimos 2 minutos de este primer periodo. Bola de Alexandre Maciel tocando en cortito. Salía Adrián Guerrero, bola arriba que gobierna Raúl Ardil, el balón arriba. Adri Guerrero que vuelve a pelearla, se queja de una posible falta. Le arrolló desde atrás el jugador de Bahía de Mazarrón. La falta de Isaac García. Y buena ocasión para Barcelona Beach Soccer Club para intentar acortar distancias, porque el marcador desde luego se le ha puesto bastante cuesta arriba en este encuentro donde se juega el seguir la estela del Benidorm Folletes. Cogiendo carrerilla Adrián. El disparo que se le va a escapar a la izquierda de la portería, defendida por Raúl Ardil. Bola que juega ahora Barcelona Beach Soccer. La disparó por abajo, saltando al terreno de juego Alexander Adjei. Jugador que veíamos ayer asistir como público junto con Makuto Novicius. La bola será saque de banda, buscando el dominio de Diogo Alves, que efectivamente disparó con esa chilena espectacular, pero no cogió puerta. Juan Francisco Rodríguez. La presión de Alexander Adjei. El toque de lado a lado. Ahí está Juan Francisco Rodríguez. Intenta elevarla. La presión de Alexander. Bola atrás para Raúl Ardil. Intentando terminar con ventaja en el marcador. Bahía de Mazarrón en este primer periodo, donde juega un partido muy serio. Ahí está Julián Taborda, balón arriba, la chilena que consigue sacar a Alexandre Maciel da Cruz. Está echando agua continuamente para refrescar un poquito el ambiente. Termina el primer periodo, un primer periodo que ha correspondido en su totalidad a Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club por este 0-3 que ven sobreimpresionado en sus pantallas. Les dejamos con los highlights de este primer periodo y volvemos en unos instantes.
Veloz ha pasado el tiempo, tan veloz como la moto de agua que ahora mismo surca el horizonte de la playa de Reya en Mazarrón. Veloz ha pasado porque el primer periodo ha sido completamente divertido, eléctrico, con un Bahía de Mazarrón que ha sorprendido al segundo clasificado. Un Barcelona Beach Soccer que lleva una desventaja de 3 goles, un Bahía de Mazarrón que se situaría con 21 puntos. La pelota en juego buscando acortar distancias, el disparo de Diogo Alves que se estrellaba contra Pablo Sánchez. Y Barcelona Beach Soccer que va a tener que poner toda la carne en el asador para intentar acortar distancias, intentar acometer una remontada que ahora mismo parece más bien improbable. Bola atrás, buscando la portería, con ahora mismo Edu Acosta jugando. Balón de Edu con la mano, que ha sido felicitado. Ahí estaba Yusif, que recuperaba posiciones defensivas. El enfrentamiento entre Aarón Galindo y Diogo Alves en la marca en el centro, en el carril central. Consigue despejarla Diogo Alves, el balón que se quedaba muy centrado, peligroso, pero se marchaba a la derecha de la portería del guardameta de Barcelona Beach Soccer Club. La bola al costado es Mateus Alexandre, intenta elevarla, ahora sí balón muy vertical. Es Alexandre Maciel el que le intentaba jugar, pero no conseguía llegar a buen puerto la jugada. Se abre aquí Mateus Alexandre, más próximo a la cámara, abriendo muchísimo el campo ahora Barcelona Beach Soccer Club, intentando salir. La presión sobre el jugador brasileño. Ahí está la pelota de lado a lado, el toque, la duna que le jugaba una mala pasada a Yusif. Y el gesto casi universal de pedir que vaya la pelota al pie, porque claro, la duna te puede hacer una mala pasada. Ahí está Edu, la jugada al segundo palo. Llegó Alexandre Maciel. La buena ocasión para Mateus Alexandre. Mateus Alexandre con su guardameta intenta arrancar. Ahí está Mateus Alexandre. Intentaba sorprender el balón que se estrelló en el lateral de la puerta, que defiende en este segundo periodo Edu Acosta. El balón de Edu Acosta buscando el centro. Juega, encuentra el intento de carrera de Mateus Alexandre. La falta de Pedro Muñoz, que pedía explicaciones al colegiado, al trencilla del encuentro. Se fue al suelo el jugador brasileño de Barcelona Beach Soccer Club. Pues es una buena ocasión con un Edu Acosta preparado entre los 3 palos para intentar frenar el disparo de Mateus Alexandre. El balón de Mateus Alexandre, gol. Llega el primero de Barcelona Beach Soccer Club, llega el 1-3. El disparo potentísimo de Mateus Alexandre Alves Gómez da Silva, brasileño, que disparó y que no pudo responder Edu Acosta. Vaya de Mazarrón, que encaja el primer tanto en el partido. Barcelona Beach Soccer Club, que intenta asomar. La parada de Alexandre Maciel, el disparo potentísimo de Juan Francisco Rodríguez. La intervención del portero brasileño. El
Aunque va a intentar jugar por el costado, intenta llevársela. La posible falta. El ataque con Diogo. El pase hacia el centro que casi llega a buen recaudo. Salta al terreno del juego Takasuke Goto. Se retira nuevamente Mantas Makutu Novicius. El lituano. Intento de chilena. El choque de trenes en el carril central. Juega Bahía de Mazarrón. La presión de Takasuke Goto. Buscando la pelota desde atrás. Sale Edu Acosta. El lanzamiento a la mano. El toque hacia el costado del centro, donde no había absolutamente nadie. Estaba Alexandre Maciel. La bola al intento de giro de Mateus Alexandre. Pelota atrás para Alexandre Maciel. El disparo de Maciel que se marcha muy desviado. Alexandre Maciel, que tiene cierto parecido con Diego Alves, con el guardameta que defendió durante muchos años la portería de Almería y de Valencia. Llega el segundo de Barcelona Beach Soccer Club. 2-3. La pelota cruzada que consiguió poner Mateus Alexandre. La bola cruzada que bate a Edu Acosta. Y ahora Barcelona Beach Soccer Club, que se acerca. Se ha quedado reducida a la mínima expresión la ventaja de Bahía de Mazarrón, que sí, es verdad, tiene este +1, pero que empezaba el periodo con 3 tantos. El larguero empieza a liarse un poquito la suerte. La parada de Maciel tocó también en el travesaño. 3 metros, Mateus, 3 metros. La regla 3 metros. 3 metros ya está. Intento de cierre. Daba la sensación es que Mateus Alexandre está excesivamente cerca del lanzamiento de saque de esquina. Son 3 metros lo que tiene que observar. La parada de Alexandre Maciel. El balón por el carril central. Sale Diego Alves. Le van a quitar la pelota. Atento a la pelea en el costado. Había un encontronazo en el carril central entre Takasuke Goto y otro jugador, en esta ocasión de Bahía de Mazarrón. La jugada un poco enrevesada, pero se aprovechó. Esa es la repetición, porque ahí estaba la parada de Alexandre Maciel. Aquí la pelea en el carril central que estábamos viendo de manera un tanto subliminal. Fíjense ahí que están haciendo un poco de ejercicio de lucha, pero llegó desde el costado Antonio Vargas para poner el cuarto tanto. Uno más favorable para Bahía de Mazarrón, que intenta cortar la vía de agua que se le había propuesto en este segundo periodo, cuando estamos a punto de alcanzar el ecuador del encuentro. El disparo que va a llegar hasta el otro lado. Ahí está Diego Alves. Juega Diego al costado. Takasuke Goto que la pone. Ojo a la pelota que queda en el lado derecho. La parada de Edu Acosta. El partido que se vuelve eléctrico. Posible falta. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla y está
Partido que se calienta por momentos. De todas maneras, parecía que todo estaba más que resuelto. Tarjeta amarilla para Alexander Maciel da Cruz, que acudía en última instancia. Y ahora la tarjeta también para Diogo Alves. El partido que se ha calentado ya de por sí, la temperatura caliente porque hace mucho calor. Y la patada que ha propinado, que tampoco era para que se montara esta cuestión, pues finalmente lo único que hace es entorpecer, embarrar nuestro deporte favorito. Al final está siendo un partido de poder a poder entre dos equipos, con sus armas, con sus virtudes y con sus defectos. Y es algo que no nos gusta. La pelota para Edu Acosta. La presión de Takasuke Goto. Buscando la pelota al costado. Intenta irse hacia el centro. No consigue disparar el pase que quizás sale excesivamente fuerte. 2-4. Julián Taborda. Es Alexandre Maciel. Como le responde esa jugada, Alexandre Maciel, que vuelve a buscar el balón arriba. Edu Acosta, que la saca con los puños. La contra de Bahía Mazarrón. La parada de Alexandre Maciel da Cruz. Balón arriba. Intenta irse el jugador de Bahía Mazarrón. Mateus Alexandre, que la pelea hacia el carril central del esférico. Alexandre Maciel abriendo a banda. Diogo Sousa, que intentaba buscarla, metiéndole muchísimo ritmo. El remate de José Templado de Espuela, intentando sorprender a Alexandre Maciel, dado que no se dio con tiempo suficiente como para poder girar. La chilena ahora de Mateus Alexandre, que se le va muy desviada. Y el partido que se ha vuelto frenético, está completamente roto. La parada de Alexandre Maciel, manteniendo las opciones de su equipo en el partido. La pelea ahora de Alexander Egie, atrás de Diogo Alves, tocando la pelota, dándole un poquito de oxígeno al encuentro, que está ahora en un ritmo altísimo. Se va el jugador de Bahía Mazarrón al suelo. La parada de Edu Acosta es falta. Y ahí vemos al jugador de Bahía de Mazarrón, que se queja de un golpe en el rostro. Se acerca Juan Francisco Rodríguez para pedir algunas explicaciones. También lo hace Pedro Muñoz. El golpe que se ha llevado el jugador de Bahía de Mazarrón, que sigue doliéndose. Y el partido que ha cogido un ritmo sensacional, con dos equipos que quieren jugar a fútbol playa. Es verdad que se ha visto un poco empañado en un momento muy determinado, muy puntual, y con una multitud impresionante de curiosos viendo el partido, ya no solo desde las gradas, sino también en el perímetro que marca las vallas con el logotipo de la Real Federación Española de Fútbol. Edu Acosta jugando para Juan Francisco Rodríguez. Pedía segunda mano. El colegiado lo tuvo claro que no era así. Pelota al costado. Llega el balón que finalmente va a dominar Diogo Alves. Mateus Alexandre, el balón quizás un tanto largo, jugando para Alexander Egie. Busca Egie, Alexandre Maciel da Cruz, que juega, busca el balón a la mano. El disparo, Edu Acosta, que vuelve a parar. Y el disparo en última instancia, que se iba muy desviado por parte de Alexander Egie. Edu Acosta busca el disparo de Edu Acosta. Se le marcha
desviado. Pero brasileño, Barcelona Beach Soccer Club, que busca el ataque, busca la bola Diogo Alves, el toque con el pecho, llegaba a la jugada de estrategia, pero Diogo conectó esa chilena excesivamente alta. Estamos viendo ese primer plano de Diogo Alves da Sousa, jugador extremadamente técnico y talentoso. Recoge el esférico nuevamente Alexandre Maciel da Cruz. La chilena muy arriba por parte del jugador de vanguardia de Barcelona Beach Soccer Club, que no está consiguiendo batir a un Edu Acosta que empezó un tanto timorato, pero que se ha ido creciendo conforme ha ido avanzando este segundo periodo. El toque sutil, llega el quinto para Bahía de Mazarrón, llega el quinto, marcó Aarón Galindo. La parada sensacional de Alexandre Maciel da Cruz, pero había cierta pasividad por parte del conjunto barcelonés. Se le escapaba la marca a Diogo Alves y Aarón Galindo, que solo tuvo que empujar el esférico a las redes del portero brasileño de Barcelona Beach Soccer Club. Vuelve el +3 favorable a los jugadores de la región de Murcia. Vuelve un +3 que pone las cosas muy complicadas a Barcelona Beach Soccer Club. La bola que intentaba chutar el jugador de Barcelona Beach Soccer Club. Es un partido de poder a poder entre dos equipos, insistimos, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero muy táctico, muy físico. El disparo, llega el sexto de Bahía de Mazarrón, disparo potentísimo de Pablo Sánchez, que se ha colado en el ángulo corto de Alexandre Maciel. Ahí está adelantándose a la opción de Diogo Álvarez de Sousa, perdón. Y la pelota que se cuela como una exhalación, batiendo, es el 2-6 para Bahía de Mazarrón. Bueno, que consigue un +4 de renta para el 1-21 que resta de periodo, para los 12 últimos minutos del tercer cuarto. Se le está poniendo bastante cuesta arriba. El remate tiene que estirarse. Edu Acosta consigue sacarla. Que intenta jugar por el carril central el jugador de Bahía de Mazarrón. El cono de seguridad que marca el árbitro del encuentro. La pelota que va a poner Bahía de Mazarrón en casi desde su campo. El disparo que va a llegar a Alexandre Maciel, que bien leyó el bote Alexandre Maciel. El balón en corto, Takasuke Goto que no consigue conectarlo. Se le queda el balón muerto. Intenta el jugador nipón hacerse con el esférico. El shot, el repliegue defensivo de Bahía de Mazarrón. Intenta salir hacia adelante. Aquí ya era más complejo. La pelota que acaba terminando en el perfil diestro. Posible falta, pero no señaló absolutamente nada el colegiado del encuentro. Arriba Edu Acosta otra vez haciéndose fuerte, gobernando los cielos. El despeje que también fue un intento de chut.
Será pelota para Alexandre Maciel da Cruz, que va a intentar disparar. Balón al costado, intenta el recorte. Se va a ir Yusif, pero consigue defender la jugada Bahía de Mazarrón. Un Bahía de Mazarrón que se ha visto con una renta mínima. Ha llegado a marcar 2 goles Barcelona Beach Soccer Club, pero llegó el cuarto, el quinto, el sexto y ahora mismo es 2-6 el marcador que luce en la playa de Reya en Mazarrón. Nos vemos en unos instantes después de ver las repeticiones de los mejores momentos de este segundo periodo y ya para acometer el tercer periodo que debe cerrar este trepidante encuentro. Todo listo para que comience el tercer periodo con Diogo Alves preparado y encarado hacia puerta. Atacando ahora de izquierda a derecha Barcelona Beach Soccer Club. Derecha a izquierda Bahía de Mazarrón. El balón que coge esa volea. La pelota por la banda que va a poner en juego Bahía de Mazarrón. Balón al centro, intentaba perseguir a Alexander Jay. Se consigue escapar hacia el costado. La defensa de Bahía de Mazarrón otra vez replegando de manera muy poderosa. Pues toque para Antonio Vargas, que la perdía ante Alexander Jay. Y jugando desde atrás Alexander Maciel, que está cuajando un gran encuentro, pero
aunque pueda parecer algo contradictorio e incluso paradójico, ha encajado 6 tantos en el partido, pero ha aguantado desde luego las opciones de su equipo en el mismo, defendiendo por arriba. Valla de Mazarrón, disparo de Alexandre Maciel, el salto felino de Raúl Ardil. Saltando al terreno de juego nuevamente Juan Francisco Rodríguez. Balón al lado, busca Raúl Ardil. La banda intenta buscar ese centro. Era Diogo Alves el que ponía la punta del pie para intentar defender la jugada. El tiempo que pasa, necesita un gol Barcelona Beach Soccer Club si quiere soñar con sacar algún resultado positivo en este encuentro que se le ha puesto realmente muy cuesta arriba ante un Bahía de Mazarrón que está cuajando pues un encuentro realmente sensacional, presionando y sobre todo atacando con muchísimo acierto. El toque que intentaba realizar Isaac García, el disparo que se fue por encima del larguero de la portería defendida por Alexandre Maciel da Cruz. El pase que no es bueno, llega la presión, tiene que salir de ahí rápido. El toque al costado, Diogo Alves que recoge el esférico. Hay un jugador ahora mismo en el suelo, el reloj que se para, solicitando la falta Mateus Alexandre. El balón para Alexandre Maciel, avanza Alexandre Maciel, el intento de disparo, la consigue Alexander Echey, la defensa, se quedó un poquito corto ese pase a portería. Balón que va intentar sacar desde atrás Yusuf Nasser. El pase que no es bueno de Alexandre Maciel, forzando un error, el error de marca que tiene que solventarlo en última instancia Diogo Alves. El toque de puño, es penalti de Raúl Ardil, lo tuvo muy claro, muy clara la falta sobre Alexander Echey. Vamos a ver. Yo creo que es un choque. No sé qué opinarán, queridos telespectadores, sobre esta jugada, pero desde luego le acaba de dar una buena ocasión a Barcelona Beach Soccer Club para poder poner el tercer gol en el marcador. Parece que Raúl Ardil atropella con esa salida a Alexander Echey. La cuestión es saber si es suficiente o no para el penalti. Ahí está Alexander, marca Barcelona Beach Soccer Club su tercer tanto en el encuentro, abriendo un resquicio, abriendo ligeramente una luz a la esperanza, mucho más allá de las sombras que ahora mismo, las sombras de la derrota que se proyectan en el muro, el más puro estilo del mito de la caverna de Platón. Pelota de Pedro Muñoz. Pedro Muñoz que va a poner
centro del campo. Que se pone en juego. El gol sensacional de Julián Taborda, que contesta con esta volea. Con esa volea que supera a Alexandre Maciel. Llega a 3-7. Contestó inmediatamente al gol Barcelona Beach Soccer Club en una tarde donde parece que los astros quieren que Bahía de Mazarrón se lleve la victoria, pero es que hay que reconocer que están haciendo un partido completísimo. Está Alexandre Ajay, intenta girarse, ahí está Ajay protegiendo con el esférico, intenta poner la pelota dentro del área, el saque de esquina, 7:45 para que termine el tercer periodo. Balón arriba. Pelota que se marcha por el costado, balón atrás. Tocando la banda, se le escapa la pelota, otro error no forzado en la fase de creación de Barcelona Beach Soccer Club. Cambio de juego que puede ser bueno, intenta arrancar, se va a plantar solo, la vuelve a sacar, o al menos estaba muy atento en la zaga Diogo Alves de Sousa. La pelota se va a quedar suelta, muy suelta, tiene que despejar en última instancia Bahía de Mazarrón, el balón fuera que despejaba Pedro Muñoz, la bola arriba, el gol de Barcelona Beach Soccer Club. Marcó Yusif, que puso ese control muy bueno y el balón cruzado que sorprendió a Raúl Ardil, que no pudo hacer nada para atrapar ese esférico. Es el cuarto tanto para Barcelona Beach Soccer Club. Quedan 6:46, aún queda algo de tiempo. Lógicamente en fútbol playa no se puede dar, por supuesto, nada. Intenta recortar y lo consigue Barcelona Beach Soccer Club. El conjunto barcelonés, el conjunto catalán que mete el cuarto, es un +3 para Bahía de Mazarrón. García en el centro del campo para poner el esférico en cortito, jugada de estrategia, intenta disparar pero se marcha por encima del travesaño de la puerta defendida por Alexandre Maciel. Sale otra vez Takasuke Goto, el choque entre los dos jugadores es nuevamente penalti. Es otra vez penalti. Estamos viendo en un primer plano a Makuto Novicius. Y aquí la jugada. El golpe que se lleva ante la salida de Raúl Ardil, que intentaba despejar de puños. El jugador en el suelo me da la sensación que es Mateus Alexandre, que se ha llevado un golpe tras la salida, quizás un tanto tardía, de Raúl Ardil, jugador de Barcelona Beach Soccer Club, que se está doliendo en el costado. Está Diogo Alves interesándose por su compañero, está muy dolido el jugador de Barcelona Beach Soccer Club. Esta mañana ya hemos visto una lesión de Cameron O'Rourke, que sufrió una rotura en uno de los dedos, o al menos es la impresión que nos dio desde la posición en la que estamos. Aquí está el jugador de Barcelona Beach Soccer Club, que sigue doliéndose en el suelo. Vamos a ver si
consiguen acompañarlo al banquillo y poder reanudar el encuentro, aunque de momento sigue muy dolido. Aquí estábamos viendo a Makutunovicius y aquí va a la espalda Mateusz Alexandre. El golpe es tremendo con Raúl Ardil, que ha vuelto a llegar tarde, en esta ocasión de manera bastante más clara que en la anterior jugada que se señaló penalti. Ahí está Mateusz Alexandre, que claro, se ha llevado un golpetazo muy importante. Ahora sí, entrando al terreno del juego las asistencias sanitarias para intentar atender a Mateusz Alexandre Alves Gómez da Silva, el jugador brasileño de Barcelona Beach Soccer Club, ante la atenta mirada de Takasuke Goto y también de Mantas Makutunovicius. Están, yo creo que haciéndole algunas preguntas para ver el nivel de conciencia, a ver si está excesivamente desorientado el jugador brasileño. Le va a acompañar las asistencias sanitarias hacia la zona de banda. Golpe que se ha llevado Mateusz Alexandre, que se va por su propio pie y que se duele de ese golpe en el cuello propiciado por la salida de Raúl Ardil. No sé si ha pitado, no sé qué ha pitado en la jugada del colegiado. Ha dado la sensación de que había pitado penalti. Había dado la sensación de que pitaba penalti. De momento se sitúa bajo palos. Vamos a ver cuál es el cambio en la rotación de Barcelona Beach Soccer Club para sustituir a su dorsal número 7. Y efectivamente será pena máxima con Raúl Ardil bajo palos y el disparo de Alexander Adjei. Tiene que tirar el valor Yusif. Parece ser que la sustitución se había producido, la de Mateusz Alexandre por Yusif, que se dispone a poner el balón en juego ahora sí, restableciéndose. Ahí está Yusif, gol. Marca el quinto Barcelona Beach Soccer Club, que ahora se pone en un -2. El segundo tanto de Yusif, que sube al marcador, engañando completamente a Raúl Ardil, que se tiró hacia su izquierda. Pues el partido que se ha frenado un poquito tras la lesión de Mateusz Alexandre, pero que avanza inexorablemente, además a un final un poco más apretado de lo que podíamos pensar hace apenas un minuto. Al menos de un minuto de juego de este partido de fútbol playa, porque había un +4 favorable a Bahía de Mazarrón. El gol que no es válido. Salta al terreno del juego Edu Acosta. Ahora Isaac García. Ha pesado quizás esas dos salidas en falso que había hecho Raúl Ardil. La pelota para Alexandre Maciel, el balón en cortito, juega para Takasuke Goto, el balón que se le escapa al jugador nipón. Balón para Edu Acosta, cambiando el juego, buscando defender ese carril Bahía de Mazarrón. Otra vez el ataque de Yusif. El calor que arrecia, aunque el sol comienza a bajar, lo que va a permitir a los jugadores estar un poco más tranquilos, un poco
refrescados. El balón al círculo central. Alexandre Maciel, que va a intentar salvarla. De hecho, lo consigue. Ahí está Alexandre Maciel, balón arriba. Jugada de estrategia. La posición de Yusif. Intenta elevarla. Tiene que jugarla atrás. Tocando a Alexandre Maciel. Tocando para Yusif. Yusif que avanza. Controla el disparo, que se le va a marchar muy desviado a la izquierda de la portería de Edu Acosta. Edu Acosta va a intentar salir desde atrás. La defensa de Julián Taborda. Busca el disparo. Llega el sexto de Barcelona Beach Soccer Club. Bueno, pues esto abre un horizonte completamente nuevo al partido. Un Alexandre Maciel que había mantenido las opciones de su equipo, que ha realizado varias intervenciones de muchísimo mérito y que además ahora marca el sexto para su equipo. 6-7. El partido que se abre de par en par. Pelota hacia el costado. Se va a marchar el esférico a la izquierda. Nuevamente desde atrás Edu Acosta. Busca Edu Acosta ese balón. Saldrá Takasuke Goto. Sale Diogo Alves. Protesta una posible falta. Yo creo que ha sido un buen momento. Y ahí está Diogo Alves, que solicita que paren el partido, que se ha dolido tras el choque. Hay arena en su rostro y solicita un poco de agua. Y está la arena, que estaba claramente depositada en una de sus cuencas oculares, y va a intentar ahora, pues ya no solo refrescarse y coger algo de oxígeno, sino también quitarse la arena que pudiera ocasionar un mal mayor, alguna lesión ocular. Está el sensacional jugador de Barcelona Beach Soccer Club, que se puede restablecer y puede reincorporarse al terreno de juego. El capitán de Barcelona Beach Soccer Club, un Barcelona Beach Soccer Club que ha reducido a la mínima expresión una vez más la ventaja que tenía Bahía de Mazarrón. Terminando más entero, quizás el conjunto local, terminando un poco más entero el partido, su rival a nivel físico. Libre directo que va a tener ahora ocasión de disparar el jugador de Barcelona Beach Soccer Club. Costado Alexandre Maciel, toca Alexandre Maciel, el toque de primeras al segundo palo, excesivamente largo. Bola para Edu Acosta. Edu Acosta que busca ese disparo, toca a Yusif. Se le escapó. Que intenta jugarla nuevamente en cortito. Presionaba intensamente Barcelona Beach Soccer Club, que se la juega, que intenta buscar la remontada. Bola para Edu Acosta. A la mano Edu Acosta buscando ese perfil izquierdo, perfil diestro. Primer plano de Takasuke Goto. También de Yusif. Jugadores de Barcelona Beach Soccer Club buscando una remontada que sería histórica, porque levantarían un -4 en este tercer periodo
Edu Acosta, balón arriba, al costado. El toque. Disparo de Alexandre, que consigue parar Alexandre Maciel, balón arriba. Intenta salvarla y lo consigue con ese esfuerzo. Yusif, balón arriba. El parada nuevamente de Acosta. El disparo hacia Alexandre Maciel. El disparo anterior de Mascotuno Vicius. Alexandre Maciel. Gol, 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 gol. Protesta. Protesta no, es una celebración efusiva. A más no poder, el disparo de Alexandre Maciel, que consigue batir a Edu Acosta. El 7-7 en el marcador, consigue poner el empate. Consigue poner el empate Alexandre Maciel da Cruz. 7-7, 1-44. Pues aún podría llegar la remontada. También, ¿por qué no? Un octavo tanto de Bahía de Mazarrón, porque queda 1-44. El disparo directo al cuerpo de los jugadores de Barcelona Beach Soccer Club. Salta el terreno de juego. Ahí tenemos a Juan Francisco Rodríguez. Salta también Julián Taborda. Salta la primera unidad de Bahía de Mazarrón, que ha visto como esa renta de 4 goles se ha quedado en nada. La defensa espectacular ahora. La doble chilena, defendía con una chilena el jugador de... El balón al travesaño de Julián Taborda. El balón al travesaño, yo creo que tocó también a Alexandre Maciel. Sale Alexandre Maciel con el balón en juego. La defensa intensa de Bahía de Mazarrón. El jugador que se iba al suelo solicitaba buscaba esa jugada en el suelo. Diogo Alves solicitaba la posible falta, pero no señaló nada el colegiado del encuentro. El saque de esquina, que será favorable a Bahía de Mazarrón. La pelota dentro del carril central. Barcelona Beach Soccer, que intenta defender la jugada en última instancia. Se queja de una posible falta Diogo Alves. Se quejaba de una posible falta Diogo Alves. Y la falta desde su propio costado. La rodilla. Esa jugada donde hubo un choque entre los dos jugadores. Intentó disparar. Finalmente acabó golpeando la pierna de Diogo Alves, que se adelantó posicionalmente. Y la falta que ha señalado el colegiado. 22 segundos para el final del tercer periodo. Aquí. El silencio que solo rompen las pocas olas del mar. El partido. Ahí está Maciel. La jugada de estrategia, tocando hacia el costado. Los últimos segundos que serán de Barcelona Beach Soccer Club. E intentaba controlar Diogo. Llegaba la presión. El disparo que se va a marchar muy arriba. El partido que va a terminar. Alexandre Maciel, últimos segundos, 4,9. El intento de chilena. Es final del partido. Se quedaba en el suelo Aarón Galindo. Un punto que supone
pues yo creo que un punto de inflexión, una inyección de adrenalina para Barcelona Beach Soccer Club, que ha levantado ese -4, pero al mismo tiempo quizá un sabor agridulce para Bahía de Mazarrón, que ha perdido esa ventaja muy buena que tenía en el marcador el conjunto, que además hoy jugaba en casa. Les dejamos con los mejores momentos de este tercer periodo en un partido quizás el mejor de todo el fin de semana, sin lugar a dudas. La gente aplaudiendo la entrega de los jugadores de Bahía de Mazarrón, y con este gesto sensacional del equipo local nos despedimos, pero hasta dentro de un ratito muy corto, porque tenemos aún 2 partidos por delante desde aquí, desde la playa de la Rella en Mazarrón. Nos vemos en un ratito.